empezar a grabar. Bien. Bien, vamos a empezar un poquito para describir un poco estas sustancias y digamos, cómo las absorbemos, qué es lo que ocurre a través de los procesos fisiológicos que tienen que ver con justamente estas moléculas que de por sí lo que tienen que recordar es que los lípidos son sustancias insolubles en agua. Eso es lo principal, ¿de acuerdo? Para poder entender justamente cómo es la fisiología, el transporte, el almacenamiento y la distribución de los lípidos en el organismo, lo que primero tenemos que recordar es que los lípidos, por definición, son sustancias que son insolubles en agua, que solamente son solubles en solventes orgánicos, ¿sí? Por otro lado, dentro del metabolismo de los lípidos, son sustancias que en un rol principal las vamos a utilizar como material energético, ¿sí? Nosotros somos organismos, recuerden, heterótrofos. Necesitamos sí o sí consumir con la dieta ciertas sustancias que nos van a nutrir para poder desarrollarnos, para poder satisfacer a las células en el proceso de oxidación de los nutrientes y de ahí obtener energía y los sillares para construir moléculas propias, ¿de acuerdo? Que esa es las fases que tenemos a través del catabolismo de los nutrientes y después la fase anabólica en la cual se aprovechan estas moléculas y la energía para poder constituir ahora sí moléculas propias. ¿Hasta acá se entiende? Es un repaso de lo que ya están viendo, ¿sí? Ahora, dentro del metabolismo de los lípidos tenemos que ver qué pasa con los triacilglicéridos o triglicéridos, que es la primera figura que tienen en el recuadro superior, que es el componente químico en el cual una molécula de glicerol, que es un polialcohol, se une a una, dos o en este caso, tres moléculas de ácidos grasos, ¿sí? Vamos a recordar un poquito la parte química. El glicerol es una molécula polar, ¿sí? No es tan polar como el agua, se puede disolver en baja concentración el agua, la glicerina, ¿sí? No es totalmente soluble, obviamente, pero tiene esas tres estructuras de los grupos funcionales hidroxilos que pueden hacer uniones con el agua, ¿sí? Hasta cierto punto es miscible y después ya deja de ser miscible, obviamente. Ahora, los ácidos grasos, que son moléculas orgánicas de cadena larga, en donde su carácter anfipático, es decir, doble polaridad, tiene lo que está marcado en rojo, que es una estructura polar, y colas de larga, ¿sí? de larga cadena carbonada, que pueden ser de cadena corta o de cadena larga, ¿sí? o muy larga, ¿sí? que son directamente apolares. Con lo cual, estas sustancias se pueden solubilizar solamente en solventes orgánicos. De ahí que la hidrólisis o la esterificación de los pasos inversos. Por esterificación, lo que se forma es un enlace acilo entre el carbono carboxilo del ácido graso y el carbono carbinol del alcohol. Esa unión éster o esterificación es un enlace fuerte. Y en nuestro organismo es hidrolizado gracias a enzimas, llamadas o denominadas lipasas, ¿sí? Vayan anotando estas cositas. Ahora, en este contexto, los triacilglicéridos, o llamados también triglicéridos, son las moléculas principales que van a componer, ¿sí? el almacenamiento en el tejido adiposo y en órganos como el músculo y como el hígado, ¿sí? Ahora, por otro lado tenemos a los fosfolípidos. ¿Cuál es la diferencia? Acá no hay una figura, pero ¿cuál es la diferencia entre un triacilglicérido, un triglicérido y un fosfolípido? Que el carbono 3 de esta figura, más adelante lo vamos a ver, está fosforilado. Tiene un grupo fosfato y luego un aminoalcohol. Con esta resultante, toda la molécula ahora del fosfolípido es totalmente anfipática. Tiene una estructura de una cabeza polar y las colas, ¿sí? apolares,
que son las que se van a insertar en la membrana. De ahí que todas las membranas plasmáticas sean formadas por fosfolípidos, o estén formadas por fosfolípidos. No solo las plasmáticas, ojo, las membranas internas también están formadas por fosfolípidos, ¿sí? El colesterol. ¿Qué papel cumple el colesterol? Varios. Como papeles principales, le da una estructura de mayor estructura fluida y hasta rigidez a las membranas plasmáticas de los mamíferos, ya que en las plantas tenemos fitoesteroles, que nosotros ¿sí? no los aprovechamos, no los absorbemos. Si el colesterol, que parte ingresa con la dieta, igual que las grasas, ¿sí? Ya que el colesterol está considerado un lípido, pero es un lípido insaponificable. Los esfingolípidos, ¿sí? Que son los lípidos que se van a encontrar en el tejido nervioso, tema que van a tomar después, a continuación, en las clases subsiguientes, después que termine esa parte, con el doctor Ioli, ¿sí? Los esfingolípidos forman toda la estructura de la vaina de Schwann o vaina de Melina, que recubre los nervios y que provoca de alguna manera una protección de la vaina nerviosa, ¿sí? Ah, otra cosa, el colesterol también es el precursor, olvidé de esto, después lo voy a decir también, ¿no? De las hormonas esteroideas, porque es un esteroide, el colesterol es un esteroide, que tienen ahí abajo, es un compuesto carbonado que solamente tiene un grupo polar en el extremo, no tiene ese grupo hidroxilo. Todo el resto de la cadena es apolar y encima tiene anillos, o sea que lo hace bien una estructura no polar. Y además forma parte de lo que vamos a ver como los ácidos o sales biliares, ¿sí? Y por último, los fosfoacilglicéridos, que justamente son estas estructuras que tienen un grupo fosfato y tienen ¿sí? Uno o dos ácidos grasos. ¿Sí? También van a encontrar que se habla de lisofosfolípido, es lo mismo. Bien, ahora, ¿qué tenemos que entender para poder ver qué pasa con los lípidos? Primero la digestión, luego el transporte, y luego vamos a hacer un poquito de mención, porque esto está en el libro que ustedes tienen de cátedra, ¿sí? En el Guyton, como lo que es la beta-oxidación, así la oxidación de ácidos grasos, la biosíntesis, de esto voy a hacer un resumen, obviamente necesitan saberlo a consecuencia, pero sí después también el aprovechamiento de lo que denominamos cuerpos cetónicos. ¿Por qué? Porque los cuerpos cetónicos son un combustible secundario y los van a encontrar en muchas patologías o en estados de inanición, en donde los cuerpos cetónicos surgen como la derivación de la oxidación exhaustiva de los ácidos grasos. ¿Hasta acá se entendió? ¿Sí? Porque yo meto quinta y si no me paran, sigo. ¿Sí? Entonces, por favor, si algo no se entendió, Daniel, pregunten. Sí. no se te escucha muy bien, como que se hace un eco. Sí, pero vos sabés que Más no que es sé. el rebote del micrófono. Puede ser. Vos sabés que no Se sé. entendió igual. Se entiende, se entiende. ¿Se entiende? Ahí va mejor, creo, ¿eh? Ahí acerqué un poquito más el micrófono arriba de la boca. ¿Ahí puede ser? ¿Sí? Mejor. Sí, Bien, sí. bien, bien. Bien, ¿hasta acá se Buenísimo. entendió? Gracias. No necesito explicar nada de lo que dije hasta ahora. Si no, sigo, ¿eh? Bien, Sí, se entendió. bien. Bien, entonces tenemos, por lo que vimos hasta ahora, dentro de la dieta de los mamíferos, ¿sí? La mayor cantidad de componentes, por ejemplo, en las dietas, a ver, no estoy hablando de dietas veganas, ¿está claro esto? Porque ustedes me van a decir, el profesor dijo esto, y después cuando yo leí la dieta de un vegano, de un vegetariano, las dietas son distintas. Sí, estoy hablando de dietas balanceadas nutricionalmente, donde la cantidad de hidratos de carbono, de lípidos y de proteínas está repartida. ¿Está claro esto? No estoy hablando de dietas tampoco en individuos, por ejemplo, que tienen que bajar de peso o etcétera. ¿Sí? Dietas nutricionales que hablan de la nutrición normal del individuo sano. ¿Está claro? Entonces, la dieta generalmente tiene un componente en grasas, un componente en proteínas y un componente en Latinoamérica, le diría mayoritario en hidratos de carbono. Si uno lee los reportes de la nutrición que tenemos los latinos, ¿sí? Normalmente tenemos una gran cantidad de ingesta de hidratos de carbono y también de grasas. Si ustedes van a Estados Unidos, en el norte, ¿sí? Van a encontrar que la dieta grasa es preferencial. Los norteamericanos tienen un problema muy grave con la ingesta de grasas, ¿sí? Y fundamentalmente con los
problemas que trae como la obesidad, ¿sí? De ahí que los índices de masa corporal estén por las nubes. Entonces, normalmente los triaciclicéridos que consumimos con la dieta necesitan ser hidrolizados, necesitan ser fragmentados para poder ser absorbidos dentro del intestino, ¿sí? Fundamentalmente en el yeyuno. De ahí que tengan que ser, ¿sí?, fragmentados. Esta es la palabra real. Tienen que ser rotos, tienen que ser degradados parcialmente, hidrolizados para luego ser absorbidos, ¿sí? De ahí que gracias a la vesícula biliar, las sales biliares o ácidos biliares son estas sustancias que están compuestas por colesterol, porque es un precursor de las mismas, y que forma micelas, es decir, provoca la emulsión o emulsificación de las grasas. De ahí que luego puedan ser almacenadas, metabolizadas y transportadas a los órganos en los cuales se almacenan, como por ejemplo el tejido adiposo y el músculo fundamentalmente, y además también en menor proporción el hígado. ¿Está claro? Bien. Y obviamente lo que vieron, la semana pasada ayer tuvieron clase con Lorena y con el doctor Biesba, ¿sí? Y vieron los movimientos peristálticos de parte del sistema autónomo. Que fíjense que gracias a esto, que es lo que yo comentaba la clase pasada, ustedes no sienten que el estómago está haciendo los movimientos peristálticos igual que el intestino, pero las sustancias se van moviendo a través del tubo digestivo, que recuerden que es un tubo que tiene principio y fin, porque es un tubo continuo, desde la boca hasta el ano, en donde los alimentos atraviesan por distintos órganos, distintos procesos mecánicos, acá tienen uno, y químicos, las enzimas, en el cual ¿sí?, el alimento comienza a transformarse. Y de ahí que podemos absorberlo a nivel intestinal. Ahora, dentro del intestino, fundamentalmente, se provoca la mayor hidrólisis de absorción de las grasas. Pregunta de final, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a ver ahora que en la boca y en el estómago tenemos, ¿sí?, enzimas que son lipasas, pero que la absorción y la digestión principal se da en el intestino. ¿Está claro esto? ¿Sí? ¿Con qué? Con enzimas. ¿Enzimas provenientes de dónde? Fundamentalmente del páncreas. El páncreas como órgano, recuerden que tiene una función exócrina, es decir, vierte sus jugos a la luz del digestivo. Con lo cual, estas enzimas que tienen ahí, la lipasa y fundamentalmente la colipasa, ¿sí?, que se sintetiza como precolipasa, es la que ayuda a la lipasa mediante un clivaje a través de la tripsina, en la cual cuando la tripsina hace que la precolipasa se transforme en colipasa, actúa sobre la lipasa activándola a un pH que ahora sí es ácido y provocando recién ahora la acción de la lipasa intestinal. Es el secreto. Con lo cual ahora la lipasa activa actúa hidrolizando las cadenas de triacilglicéridos, dejando por un lado el glicerol, lo que tiene la figura de abajo, y por el otro lado los 3 ácidos grasos, ¿sí?, que si son de cadena corta, lo voy a decir, se absorben directamente, atraviesan la membrana porque son no polares, y si son de cadena larga, hoy en día hay reviews, y en el Guyton ya está, que hay receptores que los dejan pasar a través de la membrana. ¿Está claro esto? Bien. Por otro lado tenemos la fosfolipasa A2, que corta justamente a los fosfolípidos, ¿sí? Y también la colesterol estearasa. ¿Por qué? Porque el colesterol se absorbe como un colesterol esterificado, es decir, unido a un ácido graso. La colesterol estearasa, ¿sí?, corta la unión entre el colesterol y el ácido graso, y acá se pueden absorber los dos por separado, ¿de acuerdo? Transportados al interior de la membrana del enterocito, ¿sí? ¿Hasta acá se entendió? Sigo con el cuadro. Miren acá. Entonces, tenemos, esto para que esta foto no está en el Guyton, pero después la pueden tener en el video, ¿sí? Aparte les voy a dejar obviamente las feminas, ¿sí? A través de la cavidad oral tenemos en la mucosa, ¿sí?, y a través de la secreción salival una lipasa lingual,
que fíjense que tiene muy poca acción y se activa a pH ácido. Pregunta, en la saliva, ¿qué pH tenemos? Por la secreción de la saliva, ¿qué pH hay? A ver, esto se lo tienen que haber visto, ¿no? Y es importante, porque es pregunta de parcial o de final. ¿De 6 o 7? Más de 7. No tenemos pH ácido. ¿Por qué? Porque la saliva que secreta también bicarbonato. ¿Importante para qué? Para la amilasa salival. Si no, la amilasa salival acá no actúa. Esto es muy importante entenderlo a nivel fisiológico, porque justamente es lo que ocurre con las enzimas. Las enzimas, que yo abordé la clase pasada, tienen un óptimo de pH. Y justamente la amilasa es óptima a pH ligeramente alcalino, dado por el bicarbonato que se secreta con la saliva. ¿De acuerdo? Con lo cual, acá la lipasa no es activa. Pero cuando el alimento es ingerido y llega al estómago, se encuentra con una segunda lipasa, fíjense que en el cuadro está muy marcado, y con una lipasa gástrica, proveniente de las células del estómago, ¿sí? De las células parietales. Que estas células secretan una lipasa gástrica que junto con la lipasa lingual comienza a realizar los triacilglicéridos. Y esto hace que una pequeña porción de la grasa se pueda absorber directamente en el estómago. ¿De acuerdo? Fíjense, ácidos grasos de cadena corta pasan vía porta al torrente circulatorio. Está bien marcado en la foto y abajo. ¿Estamos hasta acá? Ahí tienen toda la clave de lo que es el ácido graso libre, monoacilgliceroles, porque justamente cuando las lipasas cortan, ¿sí? Pueden extinguir los 3 o pueden dejar lo que se llama un 2-monoacilglicerol. ¿Por qué 2? Porque justamente en el triacilglicérido queda el glicerol unido en la posición 2, un ácido graso, ¿sí? Que es un monoglicérido. Bien, diglicérido, quedarían 2 ácidos grasos, triglicérido los 3, fosfolípido, fíjense, un liso fosfolípido que lo mencioné anteriormente, cuando le queda el grupo fosfato y unido un ácido graso, que es lo que dije hoy. Los ésteres de colesterol, la unión del colesterol con un ácido graso y el colesterol libre, ¿está? Bien, ahora, en el intestino, y promovido por la acción de la bilis, que acá es fundamental entender cuál es la acción de la bilis. La bilis, cuando se secreta en el intestino, ¿sí? Provoca la emulsión de las grasas. ¿Por qué? Porque recuerden que los lípidos son insolubles en agua y el intestino es un lugar acuoso, con lo cual acá no podrían ser absorbidos y hay patologías que van a encontrar después cuando los lípidos no son absorbidos y aparecen en materia fecal, ¿sí? El síntoma se denomina esteatorrea, en donde aparecen lípidos en materia fecal justamente porque no son absorbidos por distintas, ¿sí? Patologías que ya después van a ver, por eso no me quiero adelantar, ¿sí? Pero recuerden que acá la emulsificación es fundamental. Promovida ahora, se van a empezar a formar micelas, pequeñas, ¿sí? Fragmentaciones de estas moléculas de ácidos grasos libres, triacilglicéridos, etcétera, que ahora sí pueden ser, ¿sí? Fragmentados exhaustivamente por las enzimas y absorbidos o transportados dentro del enterocito para su internalización. Primer paso, la absorción intestinal. Y muy importante porque las patologías que tienen consecuencias justamente son las que pueden, ¿sí? bypassear este paso, en donde justamente no hay absorción intestinal, o hay muy poca absorción intestinal. ¿Sí? Esas micelas lo que hacen es englobar pequeñas gotitas, es una emulsión, recuerden esto, es la fragmentación de un lípido, con lo cual se fragmentan. En el exterior quedan las sales biliares, que son, ¿sí? compuestas por justamente, ¿sí? fragmentos de ésteres de colesterol, y en el centro van a quedar
estas estructuras, ¿sí?, que son apolares y que luego pueden ser parcialmente y pasivamente absorbidas por la célula entérica a través de la vellosidad. ¿Hasta acá se entendió? Ahí tienen, fíjense, el transporte a través del colesterol, que parte se absorbe con la dieta y parte con la bilis, porque tiene colesterol. Con lo cual esto sí hace de que el colesterol se recicle a través también de los ácidos biliares. Se absorba a través, ahí tienen los receptores, mírenlos por favor, que es el receptor NPSL, ¿sí? Esto está en el Guyton también, en donde se absorbe, se transporta, y ahí hay una enzima que lo que hace es transportarlo, ¿sí?, y reesterificarlo para después formar lo que vamos a ver ahora, que son los kilomicrones, partículas que terminan siendo absorbidas por el sistema linfático. ¿Claro hasta acá? ¿Alguna duda? Pregunten lo que sea, ¿eh? Si no, paso a la siguiente. Bien, esto es lo mismo, es un resumen de lo anterior. Sí, Dolores, ¿querés preguntar algo? Sí, ¿puede por favor repetir lo del receptor? Sí, acá tenés el receptor, que es el NPCL1, también tiene un nombre que es PIC, pero este receptor fue encontrado y es el que justamente actúa para poder transportar los ácidos grasos de cadena larga y también el colesterol, ¿sí? Es más, la clase que viene que van a tener con el doctor Biesma, que les va a hablar de la parte farmacológica, yo lo dejé, le voy a dejar el pie para que él pueda abordar este tema porque es clínico y justamente es el que maneja el tema de las dislipemias, ¿sí? Es uno de los blancos de los fármacos para impedir la absorción de colesterol intestinal, ¿de acuerdo? Hay fármacos que van a ver después, cuando lleguen a farmacología, en la parte también de lo que tiene que ver con las patologías, que con las, por ejemplo, las mastatinas, que actúan disminuyendo el colesterol en sangre porque provocan también ahora lo voy a hablar después, que haya mayor cantidad de receptores de colesterol en las membranas plasmáticas, ¿sí? Pero fíjate que también una estrategia puede ser bloquear estos receptores. Con lo cual, si vos bloqueás estos receptores, directamente no se absorben y pasan directamente a la materia fecal. ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, gracias. Bien. Esta más o menos, sí, lleva al fin de la filmina anterior. Fíjense, hicimos lo mismo. Se absorben las grasas a nivel intestinal, se fragmentan, las lipasas degradan los triacilglicéridos, ¿sí? Y, por ejemplo, las colesterolestarasas degradan el colesterol con el ácido graso, etc. Las fosfolipasas, los fosfolípidos. Y ahora se van a formar, porque ¿qué ocurre? Y esto es muy importante. Dentro del enterocito hay un reciclaje de las moléculas que se absorbieron. Importante, ¿por qué? Ustedes recuerden que dijimos que en el intestino las lipasas fragmentaban a los triacilglicéridos en ácidos grasos libres y glicerol. ¿Está claro? El glicerol se absorbe directamente a través de la membrana, no hace falta nada. Los ácidos grasos largos necesitan, ¿sí?, una pequeña ayuda. Los ácidos grasos de cadena corta entran directamente porque son apolares. Y esto concluye que dentro del enterocito las moléculas se vuelven otra vez a reciclar, se forman triacilglicéridos, se forman colesterol esterificado, se forman fosfolípidos, es decir, se vuelve a ensamblar todo el bagaje que se absorbió. Y se forma ahora una partícula llamada kilomicrón. ¿Cuál es el secreto del kilomicrón? Que, a ver, pregunta, ¿cómo hace un lípido para estar en agua? Por lo que vimos hasta ahora. ¿Qué condición tiene que tener un lípido para estar en agua? Porque dijimos que es insoluble, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, los ácidos grasos, otros productos de ruptura, son absorbidos por la mucosa intestinal y convertidos en triglicéridos. Bárbaro. Y ahí aparece una palabrita que se llama ApoC2. ¿Qué les parece que puede ser eso? A ver si lo escucharon en algún momento. ¿Escucharon hablar de apoproteínas? ¿Qué son las apoproteínas? Alguien que me lo pueda referenciar, a ver.
escucho, vamos. O si no, escriban como quieran. Ahí tengo el chat abierto para escuchar opciones. El video decía que era la fracción proteica de las lipoproteínas. ¡Ey! Alguien vio el video. Muy bien, por eso lo puse antes de la clase. Me pareció bárbaro. Fíjense que ese video que yo les subí, que está muy interesante, tiene algunos errores de traducción. Ojo, tiene algunos errores de traducción, porque habla mucho de colesterol, y en realidad, ojo, en realidad tendría que hablar de grasas directamente o triacilglicéridos, porque en parte queda confuso. Por eso estoy haciendo esta clase y aclarando bien. Esto para que vean que los recursos de internet, el video es muy claro. A mí lo que me gustó del video fundamentalmente, por eso lo menciono ahora, estaba esperando que alguno de ustedes lo referenciara, es la parte gráfica. Es esto que yo acá no lo puedo mostrar en una filmina. Cómo se mueven las sustancias, para que tengan idea que todo esto tiene un movimiento tridimensional, que son moléculas que existen en el espacio, que ocupan un volumen y que tienen que ser absorbidas de alguna manera a través del intestino. ¿Está claro esto? Y fíjense que para poder ser vehiculizados dentro del torrente circulatorio o el linfático, ¿sí? Sanguíneo o linfático, tienen que ser de alguna manera tienen que estar solubles, y la única manera es que estén acompañados por proteínas, por una familia de proteínas que se llaman apoproteínas. También las pueden encontrar como apolipoproteínas, es lo mismo, ¿está claro? ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente en el exterior de esa molécula van a quedar los fosfolípidos, los ésteres de colesterol, las proteínas que son solubles, que tienen afinidad por el agua, que son hidrofílicas, pero en el centro de la molécula del kilomicrón va a estar cargada de lípidos, que van a poder de esta manera recién ahora ser transportados tanto del linfático como del circulatorio, del sanguíneo. ¿Quedó claro? Esa es la función de las apoproteínas, conformar las llamadas lipoproteínas, que recién ahora van a poder viajar dentro de nuestro organismo. Si no, no lo pueden hacer. ¿Sí? Es más, muchas de las patologías, ¿sí?, desde hace muchos años, se diagnostican a través justamente de las elevaciones de estas lipoproteínas en formas anómalas. Por ejemplo, cuando hay un exceso de LDL colesterol, o cuando hay una falta de HDL colesterol. Lo van a escuchar así. ¿Estamos? O cuando hay, por ejemplo, un riesgo aterogénico, que es dividir el colesterol total dividido la fracción de las lipoproteínas de alta densidad, las HDL. ¿Se entiende? ¿Queda claro? ¿Sí? Acá tienen prácticamente lo mismo de la filmina anterior, con un detallecito más, ¿sí?, que es cuál es la finalidad de poder hacer este transporte. Porque en realidad, todo lo que se absorbe termina siendo parte de los nutrientes que van a nutrir, de alguna manera, valga la redundancia, ¿a quién? A los tejidos, ¿sí? Porque recuerden que los lípidos, y lo dije al principio de la charla, eran fuente energética. Es el segundo recurso al cual hace el organismo para poder obtener energía y además moléculas para poder hacer la biosíntesis de otras moléculas propias, ¿sí? Bien, ahí tenemos una partícula llamada kilomicrón, la tienen ahí arriba. Fíjense, vamos a detallarla por lo que mencioné recién. Tiene en el centro, si ven, triglicéridos, ¿sí?, tienen ésteres de colesterol, tienen la apolipoproteína o ApoC, la ApoB48, ¿sí?, fosfolípidos, ¿sí?, colesterol esterificado, como les dije recién, ¿sí?, no esterificado, perdón, como les dije recién, la ApoA y la ApoE, ¿sí? Y fíjense que en la segunda filmina les estoy mostrando cómo las células tienen receptores en la membrana justamente para poder reconocer qué tipo de lipoproteína es y permitir su entrada, ¿de acuerdo? ¿Por qué?
porque las patologías que llamamos dislicemias tienen justamente fallas en este punto, en donde si yo, por ejemplo, estoy trabajando con este tipo de proteínas en sangre y observo que hay una elevación, se puede dar por la falta de receptores. Es decir, porque no hay forma de poder hacer que estas células puedan descargar su contenido en el interior de los tejidos. ¿Sí? Bien, ahí tienen abajo cuál es la relación que hay entre la densidad de las lipoproteínas y lo que antes se hacía, que tienen en el práctico como lo que uno llama el lipidograma, que ya prácticamente en el laboratorio quedó en desuso. ¿Por qué quedó en desuso? Porque prácticamente hoy se hacen las fracciones del colesterol por una vía química o bioquímica y es el mismo resultado. Bien, ¿qué quiere decir densidad? Si ustedes a estas lipoproteínas las someten a ultracentrifugación en un gradiente de densidad, van a encontrar que tienen primero los kilomicrones, porque son, ¿qué les parece? ¿Los menos o los más densos? Si están arriba de todo. Los menos densos. Los menos densos, ¿de acuerdo? ¿Por qué son menos densos? Porque tienen mucho contenido en grasa, pero muy poco contenido en proteína. ¿De acuerdo? Después vamos a ver que en la charla vamos a tener kilomicrones nacientes y kilomicrones remanentes, ¿sí? Que son los que ya han descargado gran parte de la cantidad de grasa, de triglicéridos y colesterol en los tejidos, ¿sí? Luego vamos a tener las very low, o sea, las lipoproteínas de muy baja densidad. Las intermedias, ¿sí? Lipoproteínas de densidad intermedia. Las de baja densidad, low density, de baja densidad. Las high, de alta densidad. Y por último esta, que es la albúmina, porque es la albúmina que transporta ácidos grasos. Esto ya lo vamos a ver en la charla después. Por eso en algunos libros esto no va a aparecer, porque a veces se la menciona como directamente la albúmina que transporta ácidos grasos, ¿sí? Pero recuerden que es una lipoproteína que está formado por albúmina que transporta ácidos grasos, por ejemplo, del tejido adiposo hacia el hígado o hacia el músculo, para su utilización. Y acá tienen, por ejemplo, el origen entonces en la siembra, lo que es prebeta, fíjense que es lo que está en violeta acá, lo que está en verde, que son las beta, las IDL, y lo que está en amarillo, que corresponde a toda la fracción inferior. ¿Sí? Esto es lo que antes se hacía en el laboratorio, prácticamente hoy se dejó de hacer, y hoy directamente lo que se hace es dosar, les aclaro desde ahora, igual el semestre va a tener la charla, se dosa el colesterol total, se dosan los triacilglicéridos o triglicéridos, y se dosan generalmente las HDL y las LDL. Las VLDL no se pueden dosar, se sacan por cálculo, y también se puede sacar por cálculo, es una tendencia moderna, la fracción de LDL y no realizarla como una determinación química, porque a veces tiene errores. Entonces se puede hacer por cálculo. Igual que el clearance, como ustedes han visto en las charlas, que se puede hacer con cálculo sin tener la orina de 24 horas. ¿Sí? Sigo. Ahí tienen, sí, ciertas características, por ejemplo, fíjense, esto está más en número, en el caso de los kilomicrones, la densidad, ahí tienen las densidades, que es lo mismo que vieron recién, pero en números ahora, ¿sí? Para que vean, por ejemplo, en dónde están las densidades, y por eso es que los micrones tienen muy baja densidad, y en cambio las HDL son las que tienen mayor densidad, ¿de acuerdo? Sí es importante que remarquen, esto puede estar en forma así o en forma gráfica, el porcentaje de triglicéridos y colesterol. ¿Qué encuentran de distinto acá? A ver, por favor, en los números, quiero que me lo digan ustedes. Relacionen qué pasa con los triglicéridos y el colesterol a medida que vamos, ¿sí?, cambiando de lipoproteínas. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes, ¿cuáles son más ricas en triglicéridos? Los kilomicrones. Exactamente. ¿Cuáles le siguen? La VLDL. Exactamente. LDL. ¿Está claro? ¿Cuáles son más ricas en colesterol? Las HDL.
en colesterol. Fíjense. Las LDL. Fíjense que están entre las IDL y las LDL, ¿está claro? En realidad, en muchos libros lo van a encontrar que las IDL, y es cierto eso, son precursoras de las LDL. Es el precursor inmediato de las LDL. Por eso, en el laboratorio muchas veces cuando uno dosa las LDL, está dosando también las IDL. ¿Estamos? Y las HDL, fíjense que son las que tienen, de alguna manera, ¿sí?, una menor cantidad de triglicéridos y una menor cantidad de colesterol. Por eso tienen que estar muy altas, porque son las que, vamos a ver, tienen el mecanismo cardioprotectivo, el mecanismo que barre el colesterol del tejido y que lo lleva hacia el hígado para su resíntesis. Las LDL y las IDL son las que aportan colesterol hacia los tejidos, fundamentalmente las que más aportan colesterol son las LDL, ¿sí?, y las que remueven son las HDL. De ahí esa jerga tradicional, ¿sí?, en el coloquial que dice colesterol bueno, colesterol malo. Colesterol no es ni bueno ni malo, es colesterol. Lo que pasa es que la palabra bueno o malo se refiere al que se abunda, puede traer consecuencias clínicas, ¿sí?, en el caso de las LDL, ¿sí?, o si abunda las HDL, trae una consecuencia, en este caso clínica, beneficiosa, no perjudicial. ¿Estamos claros con esto? ¿Sí? Y ahí tienen las apoproteínas características de cada familia. Por ejemplo, las LDL son, la única apoproteína es la B100, ¿sí? Fíjense la ApoE. ¿La ApoE en dónde está? ¿La alcanzan a ver? Miren, la ApoE. Está en todas menos en quién. Menos en las LDL y las HDL. ¿Está claro? Pero está tanto. Esto está relacionado también con la constitución de la proteína en relación a el tipo de sustancia que mayoritariamente transporta. Es la última tendencia que tenemos a nivel científico, ¿sí?, que dependiendo de la lipoproteína son las sustancias que generalmente puede transportar, ¿sí? Bien. Acá también... O sea, en este caso, sí, perdón, sí, por eso puede ser que la proteína de baja densidad, no era, la LDL, la LDL tenga solamente apoproteína. y por eso transporte más colesterol. Y en realidad también es un marcador que después se busca, como también un marcador a veces de enfermedades hereditarias que carecen de ApoB100 y que pueden traer dislipemias, ¿sí? Porque hay una menor síntesis de LDL. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, también hay condiciones genéticas, porque fíjense que son proteínas, y son proteínas que están generadas a través de lo que vendría a ser la expresión genética a nivel celular. Entonces hay mucha tendencia hoy en día de ver lo que es la proteómica, es decir, las proteínas que generamos a través de las falencias después que conducen a enfermedades genéticas familiares, ¿está claro? ¿Se entiende esto? Porque esto generalmente uno habla de dislipemias familiares. Yo he tenido pacientes en el laboratorio que ya son de tener colesterol. Vienen al laboratorio, la dosa de colesterol y tienen el colesterol 2 veces por encima de lo normal, ¿está claro? Y son patologías hereditarias, donde la familia tiene ese tipo de características a nivel genético, ¿sí? Bien, voy a lo de abajo. Fíjense, esto también es interesante el cuadrito este. Kilomicrones, origen intestinal, ¿está claro? Y va de la dieta a los tejidos. Las DLDL, origen hepático, ¿sí? Hay una pequeña fracción, y la van a encontrar en los libros, que puede ser intestinal, pero la mayor parte está sintetizada en el hígado, ¿sí? De origen endógeno, es decir, son de origen que vienen de la dieta, del organismo, perdón, exógenos de la dieta, que sería lo que estamos absorbiendo con las grasas a nivel intestinal, y endógeno es nuestro, y va del hígado a los tejidos, ¿sí? Por eso digo, la mayoría, prácticamente el 98% de la BLDL es de origen hepático. Hay una resíntesis intestinal, pero es minoritaria, nada. Las IDL, origen, son las BLDL que descargaron, ¿sí?, que descargaron lípidos, y de alguna manera son las lipoproteínas que circulan en sangre. Y como les dije recién, es el precursor de las LDL. Las LDL proceden, como origen de las BLDL y las DLDL de síntesis hepática. Son de origen endógena, fabricadas por nosotros, y lleva el colesterol a los tejidos. Y las últimas,
son las HDL, que las tengo acá abajo, que van del intestino al hígado, ¿sí? Y es el colesterol que, o sea, remueve del intestino y del hígado y son el que llevan el colesterol de los tejidos hacia el hígado. Hacen el barrido, son las verdaderas barredoras del colesterol de los tejidos. Por eso digamos, la conducta que se sigue a nivel nutricional es tratar de elevar el consumo de sustancias que puedan traer a consecuencia una elevación de las HDL. ¿Sí? Bien, sigo. Se me pausó la cámara. ¿Vieron que le dije que me iba a pasar? No importa. Bien, acá tenemos lo mismo de recién, fíjense. Vía exógena, lípidos que se absorben con los alimentos, ¿sí? Ácidos biliares que provienen de la vesícula biliar sintetizados por el hígado. Recuerden esto, por favor, a partir del colesterol. El colesterol como precursor de los ácidos y sales biliares. Esto hace que en el intestino se formen los kilomicrones. Ahora, ¿cuál es el origen del destino de los kilomicrones? El linfático. Van al linfático y de ahí, por la vena cava y la vena, si no me equivoco, ahí lo tengo en la filmina, la vena yugular, también llegan desde ahí, se drenan directamente a el torrente circulatorio, ¿de acuerdo? Es decir, por vía linfático van por vía vena hacia los tejidos, ¿de acuerdo? Ahora, una vez que llegan a los tejidos y puedan descargar su contenido en los tejidos, los kilomicrones tienen, fíjense por favor en la filmina, menor tamaño, ¿lo ven acá? Menor tamaño, y se va a hablar de kilomicrones remanentes. ¿Por qué remanentes? Porque ya descargaron y son los que quedan. Y que ahora sí tienen receptores hepáticos y llegan al hígado para poder descargar el contenido que les quedó. ¿De acuerdo? Ahora, por vía de los capilares sanguíneos, ¿cuál es el destino de los lípidos? Fundamentalmente el músculo y el tejido adiposo, ¿sí? Cuando llegan a endocrino, van a ver que hay hormonas que justamente favorecen este proceso, que favorecen que los lípidos ahora puedan ser almacenados tanto en el músculo como en el tejido adiposo. Pregunta, ¿por qué les parece en el músculo? Porque en el tejido adiposo es una obviedad, porque justamente almacenamos para poder tener una reserva de grasa. Pero ¿por qué en el músculo? ¿Qué les parece? De lo que ya han visto. Escucho, vamos. ¿Se escucha lo que pregunté? Tengo el chat abierto también, por si no quieren hablar y quieren escribir en el chat. ¿Por qué les parece que no solamente en el tejido adiposo, sino en el músculo se almacena? Ustedes lo ven esto cuando, por ejemplo, consumen carne bovina, en donde dicen el vacío tiene una gran cantidad de grasa, el lomo no. Hay músculos que almacenan más grasa que otros. ¿Por qué les parece? ¿Qué ocurre esto? A ver, escucho. ¿Se escucha el audio, chicos? ¿O estoy hablando solo? Hola, hola, ¿se escucha? Sí, sí, se escucha. Bien. A ver, ¿por qué les parece? Exactamente, para utilizarlo como una fuente de energía. Exactamente. ¿Tá? Ustedes recuerden, ahora cuando vean la parte del glucógeno, ¿sí? Lo que es la glucógenogénesis, que el glucógeno se almacena en el músculo y en el hígado, como una fuente de reserva primaria. Y la fuente de reserva secundaria son los ácidos grasos. ¿Tá?
De ahí que se almacena una gran cantidad de grasa a nivel muscular. Fundamentalmente en los músculos que tienen, ¿sí?, un desempeño fundamental en la fase deportiva. Entonces, justamente acá sí se almacena una gran cantidad de grasa para el rendimiento energético. ¿Está claro eso? Bien. Ahora, promovido por el hígado, fíjense, se secretan las VLDL, las que llevan, ¿sí?, un aporte mayoritario de triglicéridos. Fíjense que son más grandes que los kilocalorías remanentes, porque acá se cargaron, es como una carretilla que se cargó de triglicéridos y de colesterol, y ahora, sí, removidos por, en ambos casos, que esto me olvidé de mencionarlo, perdónenme, discúlpenme, por la lipoproteína lipasa o lipasa plasmática, ¿sí? Esta lipasa plasmática y de alguna manera lo que lleva, ¿sí?, es hacia los tejidos, llevan los triacilglicéridos, colesterol y fosfolípidos. También hay una fosfolipasa, ¿sí?, que también actúa junto con la lipasa para poder, ¿sí?, degradar a los triacilglicéridos y que pueda ser absorbidos luego por el tejido. Y acá hay ¿se acuerdan que había una lipasa intestinal? Bueno, acá hay una lipasa plasmática, o también llamada lipoproteína lipasa, es lo mismo, de ahí la palabra LPL. Ahora, estas enzimas también en los capilares sanguíneos hacen de que justamente estas moléculas se puedan ionizar nuevamente y volver a cargar tanto el músculo como el tejido adiposo, ¿sí? Por eso la fuente tanto es exógena como es endógena. Miren, si ustedes a mí me hacen una extracción de sangre después de una comida grasa, en el momento de antes de la hora y algo, ¿sí?, de que esa muestra, si yo me saco inmediatamente, hasta una extracción de 1 hora y media, por ejemplo, yo voy a tener el suelo lipémico. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Estoy enfermo? No, porque son lípidos exógenos, ¿sí? Por eso, cuando un paciente llega al laboratorio, se le consulta si está en ayunas, si tuvo un ayuno, por ejemplo, de 8 a 10 horas, ¿sí?, que es lo que se recomienda. Igualmente, a la hora y media después de una comida grasa, el plasma debería de aparecer ahora, ¿sí?, sin turbidez, porque si no estamos enfrente de una patología. ¿Se entendió? De ahí que hablamos de lípidos exógenos. Ahora, los lípidos endógenos, fíjense que están promovidos por la síntesis hepática. Entonces, desde ahí se llevan a través de las LDL hacia el colesterol a los tejidos periféricos, ¿sí? Promovido por la remoción de las VLDL, fíjense quiénes surgen, las IDL, que es lo que estaba en el cuadrito anterior. ¿Cuál es el origen de las IDL? Esto hace que las IDL ahora puedan promover directamente como precursoras, que se los dije hoy, a las LDL o directamente hacia el hígado para su internalización. Y las HDL son las que acarrean, por remoción de estas lipoproteínas, el colesterol para llevar al hígado para su resíntesis, ¿sí? El hígado, recuerden que es una fábrica metabólica, es justamente la que interviene, fíjense, entre los dos procesos, tanto en los procesos exógenos como endógenos, siempre por la captación y la distribución de estas grasas en el organismo. Bien, esto es más o menos lo que dije recién. Lípido de depósito, tejido celular subcutáneo y adiposo fundamentalmente. ¿Qué contiene? Grasas neutras, es decir, los triacilglicéridos, pequeñas cantidades de colesterol y lípidos complejos, ¿sí? Es la reserva energética, es lo que mencioné recién y lo que ustedes me confirmaron en el chat, ¿sí? Además, para los mamíferos marinos fundamentalmente, actúa como un aislante térmico. Para algunos animales y para ciertas estructuras puede también ser una cobertura protectora. Les doy un ejemplo. Para los pingüinos, por ejemplo, tienen lo que se llama glándula de la cera. Es una glándula con la cual, si ustedes lo ven en videos, si se acitalan las plumas, lo que están haciendo es aceitarlas. Para luego son mejores, obviamente, en el agua que en tierra,
¿sí? Esto debido a la impermeabilización del plumaje. Por eso son aves que no pueden volar, pueden hacer vuelos muy cortos, pero sí son muy ágiles en el agua. ¿Está claro esto? Por eso han vuelto al agua, fíjense que son aves acuáticas, tienen las patas con pliegues interdigitados que les favorecen la natación y justamente las plumas, ¿sí? Aceitadas, engrasadas con esta glándula de la seda, ¿sí? También tenemos algunos lípidos constitutivos en órganos y tejidos, por ejemplo, lo dije recién, los esfingolípidos, ¿sí? Los fosfolípidos en las membranas plasmáticas, ¿sí? Y además también algunos que pueden participar como mensajeros, derivados obviamente la mayoría del colesterol, como hormonas que se encargan de, por ejemplo, el ciclo sexual, ¿sí? O la espermatogénesis también en el hombre, la testosterona, ¿sí? Fíjense el tamaño, por favor, por eso recién mencioné algo que tenía que ver con la cantidad que hay en sangre. Miren la cantidad de una VLDL, el tamaño de una VLDL, perdón, en relación a la HDL, ¿sí? Por eso que de alguna manera a las demás lipoproteínas se las conoce como proaterogénicas, que pueden causar esta enfermedad que es el ateroma o la disminución de la luz del vaso a nivel circulatorio, y las antiaterogénicas o protectoras, que es la única, es la HDL, ¿sí? Ahí tienen abajo un resumen también de lo mismo que mencioné en la filmina de hoy. Algo para mencionar, la grasa parda, ustedes recuerden que los animales contienen grasa parda, y en el caso de los seres humanos, la grasa parda se da en el recién nacido. Y luego, con el tema del tiempo, se comienza a perder hasta que nuestro organismo comienza a regular su temperatura. En la mayoría de los mamíferos, fundamentalmente los mamíferos que viven en condiciones extremas, en el agua tanto como en el continente, ¿sí? Es muy activa, además promueve de alguna manera que el organismo pueda regular su temperatura independientemente de su termostato interno, pero en el caso nuestro, ustedes recuerden que la temperatura está regulada por el hipotálamo, con lo cual luego, cuando la temperatura ya puede ser regulada por el sistema nervioso, ¿sí? Ya la grasa parda se pierde y actúa de alguna manera la termorregulación a nivel sistémico, ¿sí? Anecdotario. Bien, lo mismo que dije hoy, exactamente lo mismo. Los triglicéridos exógenos son transportados por ¿quién? Kilomicrones. Los endógenos por las lipoproteínas de muy baja densidad, las DLD, ¿sí? La lipasa plasmática o lipoproteína lipasa va a hidrolizar los triglicéridos, ¿sí? En el constituyente y liberar estas estructuras que pueden ser absorbidas como grasa a nivel tisular, ¿sí? Ahora, luego estas van a penetrar en forma de glicerol y ácidos grasos libres a través de procesos de difusión simple, a través de la membrana plasmática, que obviamente es también apolar en su mayor parte, ¿sí? Desde ahí que las VLDL y DL remanentes, ¿sí? Vayan al hígado y ahí se produzca la resíntesis en las constituyentes mayoritarias, que son las LDL, que son las que llevan o transportan la mayor cantidad de colesterol al sistema tisular, a los órganos que necesitan colesterol. Y recuerden que el colesterol es necesario para estas tres funciones que mencioné anteriormente. Lipólisis, importante. Recién dijimos que los lípidos actúan de alguna manera como una reserva energética. Pero ¿cómo podemos ver esto? ¿Y qué diferencia hay fundamentalmente con los hidratos de carbono? En el caso de los lípidos que se absorben a nivel tisular y que son aprovechados como fuente energética, porque recuerden que también no solo los triglicéridos pueden actuar como una fuente energética, sino también los fosfolípidos, ¿sí? Porque son removidos de las membranas, reciclados, y también se pueden utilizar como fuente de energía para la síntesis de ATP, ¿sí? Esto va a ocurrir cuando hacemos lipólisis. Fundamental. Cuando hay una merma en los hidratos de carbono. Cuando la glucemia disminuye por debajo del umbral, ¿sí? Que nuestras células detectan como una
en este caso hipoglucemia, nuestro organismo va a hacer lipólisis. Casos, ayuno prolongado, casos, dietas rigurosas, casos, inanición prolongada o desnutrición infantil o del adulto, del anciano. En todos estos casos, o también patologías como la que vamos a ver posteriormente, que es la cetoacidosis diabética. En todos estos casos se produce lipólisis, destrucción, hidrólisis de lípidos, que es el segundo párrafo que tienen ahí, ¿sí? En este caso, hay una enzima que es la triglicéridolipasa, que está promovida, ya lo van a ver después en la parte de endocrino, por hormonas como el glucagón y la adrenalina, que es la hormona que se da en situaciones también de estrés, la adrenalina, ¿sí? Va a producir la hidrólisis de los triacilglicéridos del tejido adiposo fundamentalmente en ácidos grasos y glicerol. ¿De acuerdo? Ahora, en este caso recuerden que los ácidos grasos son insolubles en el torrente circulatorio, con lo cual ¿a quién se van a unir? A la albúmina. Y desde ahí van a ser transportados a los órganos que necesitan energía o que necesitan fabricar de alguna manera moléculas para poder aprovechar estos ácidos grasos como un combustible. Desde ahí que fundamentalmente el hígado, el músculo cardíaco, el músculo esquelético van a utilizar estos ácidos grasos como una fuente de energía. La albúmina, que es una proteína, los lleva, los acarrea a estos lugares de hidrólisis. Y el glicerol, como es directamente soluble, directamente viaja hacia el hígado para su transformación fundamentalmente en algo que falta. ¿Qué es lo que falta, dijimos? ¿Qué faltaba? ¿Merma de qué había? ¿Qué detectó mi organismo que no tenía? A ver. Hipoglucemia. O sea, que no tiene entonces. No tiene glucosa. Glucosa. Perfecto. ¿Y por qué la glucosa es importante? ¿Por qué no puedo usar esto solo? ¿Hay órganos que dependen de la glucosa? ¿Hay células que dependen directamente de la glucosa necesariamente? El encéfalo. ¿Quién más? ¿Y quién más? ¿Alguna más? Una más por lo menos. Los eritrocitos. Exactamente. ¿Está claro? Entonces, estas dos tipos celulares, ¿sí?, necesitan sí o sí glucosa. El cerebro, todo el tejido nervioso, prefiere, ¿sí?, de una manera prácticamente unívoca, glucosa. Vamos a ver que el cerebro, en última instancia, después se conforma, igual que el músculo, con los cuerpos cetónicos. Pero si tiene y se puede fabricar, se promueve lo que es la gluconeogénesis. Fíjense que la palabra es distinta. Una cosa es glucógeno, génesis, formación de glucógeno. Y otra es gluconeogénesis, formación de glucosa. ¿Sí? Entonces, el glicerol es uno de los principales, ¿sí?, esqueletos con los cuales se puede formar glucosa, junto con algunos aminoácidos que son glucogénicos, que pueden formar glucosa. ¿Está claro esto? Bien. También los fosfolípidos, como dije, de las membranas celulares pueden actuar como un combustible, ser hidrolizados por fosfolipasas y directamente excindirse los ácidos grasos, el glicerol y el grupo fosfato, y desde ahí dirigirse directamente el glicerol hacia el hígado y los ácidos grasos también para su oxidación en el hígado y en el músculo esquelético y cardíaco. ¿Hasta acá estamos? ¿Sí? Ahí abajo hay una frase, fíjense, el glicerol plasmático entra en el hepatocito, el glicerol tiene 3 carbonos, entonces el primer intermediario en el cual se va a convertir es la dihidroxiacetona fosfato, que luego por vía inversa a la glucólisis le va a dar origen a la glucosa, ¿de acuerdo? ¿Sí? Por una vía distinta, ¿sí?, puede entrar en la vía en la cual, ¿sí?, se hace el camino inverso a la glucólisis es destrucción de glucosa, hasta piruvato, ¿sí?, y desde ahí dos destinos, desde ahí puede entrar en lo que sería la fermentación o lo que sería la parte anaerobia de la destrucción, en la cual sin oxígeno
entra por vía del ácido láctico, o sea, el lactato, o por vía oxidativa entra en la mitocondria, el piruvato, y puede formar directamente en el ciclo de Krebs, cadena respiratoria, oxígeno y dióxido de carbono como últimos compuestos orgánicos, ¿sí? Pero el fin último es la formación de ATP. ¿Estamos hasta acá? Ahí tienen el ciclo que les mencioné recién, ¿sí? En una fila que está en el ceduche. Entonces, en el adipocito, ¿de acuerdo? Ahora, por vía de una triglicérido lipasa, obviamente acá hay, esto lo van a ver en endocrino, no me quiero adelantar, chicos, por favor, pero acá hay hormonas que hacen blancos receptores extracelulares, y esto hace que se promueva una cascada en la cual se aumentan los niveles intracelulares de AMP cíclico. Esto produce fundamentalmente la acción de una proteína quinasa, ¿sí? Recuerden, las fosfatasas sacan grupos fosfatos, las quinasas agregan grupos fosfatos. Esto cuando vean hormonas lo van a ver como un punto regulatorio. ¿Por qué? Porque justamente las enzimas actúan por vía de fosforilación y desfosforilación a nivel regulatorio, y esto produce como consecuencia ulterior la activación o la inactivación de uno de los procesos, es decir, o la destrucción o la síntesis. En este caso, la hidrólisis de los triglicéridos. Desde ahí, la triglicérido lipasa lo que hace es promover directamente la excesión del glicerol y los 3 ácidos grasos. El glicerol va directamente hacia el hígado y los ácidos grasos transportados por la albúmina llegan a los tejidos periféricos, ¿sí? Y acá se va a producir lo que voy a mencionar ahora, que es el proceso de beta-oxidación. El glicerol, por vía de una cascada enzimática, no importan los nombres, por favor, no se los vamos a pedir esto, pero sí que el glicerol se puede transformar en un intermediario metabólico primario, inmediato, que es la dihidroxitrifosfato, transformarse en dihidroxiacetolafosfato y desde esta vía metabólica poder hacer de vuelta la gluconeogénesis. Eso sí es importante, ¿sí? Bien, ahora, una vez que los ácidos grasos puedan entrar dentro de la mitocondria, los ácidos grasos de cadena corta pueden penetrar adentro de la mitocondria, pero los de cadena larga no, ¿sí? Ven impedido el paso. Con lo cual, la beta-oxidación cuenta de 3 fases. La primera fase, muy importante, es la activación del ácido graso. Para esto, interviene algo que ya deben haber visto en la parte de hidratos de carbono, que es la coenzima A. La coenzima A va a hacer que, por medio de la hidrólisis del ATP, perdiendo, y esto es muy importante, 2 grupos fosfatos se transforman en AMP, es decir que perder un pirofosfato es lo mismo que perder 2 ATP, recuerden esto, ¿está? Va a hacer que el ácido graso pueda ahora recién ser hidrolizado, ser oxidado, ser el combustible. Desde ahí, que para poder penetrar en la mitocondria utiliza a un transportador vía carnitina, un aminoácido que le permite la internalización mitocondrial. Luego es oxidado, es cortado de a 2 moléculas de átomos de carbono, y la beta-oxidación culmina en un proceso en el cual este ácido graso rinde muchísima más energía que una molécula de glucosa. Y obviamente la glucosa siempre tiene 6 carbonos, ¿no? Pero en cambio los ácidos grasos van desde 8 hasta 20 átomos de carbono. Con lo cual, fíjense que la cantidad ya del ácido graso más chico por oxidación es mucho más que la cantidad de la oxidación de la glucosa. ¿Se va entendiendo? Pregunten si no entendieron algo hasta acá, ¿eh? Porque esto es importante. Si no hay preguntas, sigo un poquito más. Bien. En la activación del ácido graso, esto por favor no es para que lo tengan, no se lo vamos a tomar a nivel molecular, pero sí para que tengan el contexto global, es decir, lo que dice abajo, reacción global. El ácido graso, gracias a la coenzima A ligasa, lo que hace es aceptar a el grupo fosfato, excindirlo y dejar AMP, y ahora el ácido graso
en vez de ser un ácido graso común, va a estar activado y va a formar lo que se llama un acil-CoA. Acil viene por el enlace entre el ácido graso y la coenzima A, que al ser de alguna manera escindida, forma ahora un ácido graso activado, ¿sí? Ahora, como dije recién, para poder ser transportado necesitamos carnitina. Y hay un sistema que se denomina sistema de lanzadera. Este sistema de lanzadera hace de que la carnitina ahora tome al ácido graso y lo transporte mediante una carnitina aciltransferasa 1 a el interior de la mitocondria, y acá va a haber una aciltransferasa 2 que lo hace excindir la carnitina y devolverlo al espacio intermembrana. De ahí que el balance hace de que la carnitina quede otra vez en el mismo lugar, pero que el ácido graso ahora pueda ser liberado en el interior de la mitocondria, en la matriz mitocondrial propiamente dicha, y ahora recién ser oxidasa. Esta traslocasa es un puente en la membrana que permite el, ¿cómo se llama esto? Si una sustancia pasa para un lado, pero otra sustancia pasa para el otro en forma equivalente. ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan? ¿Qué nombre tiene este tipo de transporte? ¿Contratransporte? El tipo de transporte, ¿cómo se llama? Cuando una sustancia va hacia un lado y la otra a la vez va hacia el otro. Cuando se dirige Intercambio. ¿Pero cómo se llama? Tiene un nombre. ¿Antiporte? ¿Cómo? No escucho. ¿O transporte? Sí, pero dentro del cotransporte, ¿cómo se llama? ¿Antiporte puede ser? Exactamente. Exactamente. ¿Está? Porque cuando es sin porte, ¿cuándo es? Cuando las dos se mueven hacia dónde? Hacia el mismo lado. Ejemplo, glucosa-sodio. ¿Estamos? Entonces, antiporte es cuando atraviesan en sentidos contrarios. Sin porte es cuando se mueven las dos hacia el mismo lado. Las dos forman parte del llamado cotransporte. ¿Estamos? Si cotransporte es el general, lo puedo dividir en sin porte y antiporte. Sin porte las dos para el mismo lado, antiporte hacia lados distintos. ¿Quedó? ¿Sí? Por ejemplo, el ejemplo de antiporte, la bomba sodio-potasio TPasa. También es antiporte. Potasio hacia, en este caso, está el potasio, ¿cómo está? ¿Más afuera o adentro? ¿A dónde va el potasio? ¿Hacia adentro o hacia afuera? Va en contra del gradiente. ¿Dónde es más rica la célula? ¿En el interior o en el exterior? En potasio. Fíjense que estoy repasando temas viejos, ¿eh? ¿Dónde yo sé que la célula es más rica en potasio? ¿Intra o extracelular? Escucha opciones. 50-50, 50 y 50. Vamos. Arriesguen, chicos. No estoy tomando. Intracelular, muy bien. Entonces, el potasio te tiene que mover hacia adentro, porque es una bomba. Y el sodio hacia afuera. ¿De acuerdo? Y es un antiporte, porque justamente van en sentidos contrarios. ¿Sí? Además, la bomba van a ver que es electrogénica, porque aparte no bombea la misma cantidad de carga eléctrica. Bombea 2 potasios hacia adentro, 3 sodios hacia afuera. O sea que adentro me queda una carga negativa ahora, remanente. Por eso revierte la polaridad de la membrana, repolariza la membrana. Muy importante todas estas cosas, chicos, ¿eh? Porque después se toman en los finales, se toman en los parciales, ¿sí? Vayan viendo todas esas cositas. Ahí tienen la carnitina ahí arriba, ¿sí? En muchas dietas se utiliza la carnitina como un complementario dietético, no porque sea mágica, sino porque si uno hace lipólisis, ayuda a los ácidos grasos de cadena larga ahora a ser transportados al interior de la matriz y pudiendo ser oxidados, que es lo que voy a mostrar ahora. ¿Se entendió? ¿Hasta acá? Bien. Esto es cuentito. Por favor, no quiero todos los pasos. Dos cositas importantes que voy a remarcar. ¿Por qué se denomina beta oxidación? Porque en química, el carbono carbonilo, el carbono que tiene en este caso unido la acetilcoenzima A tiolizada, porque tiene un grupo azufre, de ahí que se llama enlace tiol, ¿sí? Es el carbono principal o carbono, ¿sí?, de grupo funcional principal.
El carbono que le sigue se denomina alfa y el carbono que le sigue beta. ¿Y por qué se denomina beta oxidación? Si ustedes ven la filmina como sigue, los cambios ocurren entre el carbono alfa y el carbono beta. ¿Lo ven? Miren acá. Acá actúa una enzima que es una deshidrogenasa. ¿Qué les parece que hace una deshidrogenasa? Saca hidrógeno. ¿De acuerdo? Al sacar hidrógeno me deja un doble enlace. ¿Sí? Pero al sacar hidrógeno, lo que hace, y muy importante, transformó un FAD en un FADH2, un intermediario metabólico. Que después va a ser, ¿sí?, que estos electrones que tomó acá, los devuelva en la cadena transportadora electrónica. Vayan notando, entonces. Luego, ahora, tiene que haber una hidratación que recomponga ahora, ¿sí?, el enlace, lo ven acá, pero que agregue un hidroxilo, porque se agregó una molécula de agua. Si hubieran agregado 2 hidrógenos, la molécula queda tal cual. Pero si agrego agua, me queda un oxígeno ahora, y el oxígeno forma con el hidrógeno un hidroxilo, un enlace de tipo alcohol. Con lo cual este enlace ahora es rico para poder sacarle electrones. Y ahora se produce una segunda deshidrogenación. Se le vuelve a sacar, ¿qué? Agua ahora, ¿está? Como se le saca ahora, perdón, hidrógeno, como se le saca hidrógeno, se forma un NAD. Y este NAD también es el segundo intermediario metabólico. El paso último, el cuarto paso de la beta oxidación, actúa una tiolasa, que lo que hace es cortar al ácido graso en 2 carbonos. ¿Sí? ¿Qué es lo que promueve que se corte en 2 carbonos? Que el ácido graso, si era de 10, ¿con cuántos va a quedar ahora? Si yo le corté 2 carbonos, ¿en cuántos va a quedar? Era de 10. Le corté 2 carbonos, ¿de cuánto me queda? Pónganlo en el chat. Vamos. De 8. De 8. En cada paso, porque esto vuelve, ahora es un ciclo, ¿de acuerdo? En cada paso se forma un NAD y un FAD, en cada paso. Y se cortan 2 carbonos. ¿Hasta cuándo? Hasta que quedan 4. ¿Está claro? Porque en el último paso, como quedan 4, no se puede agregar ahora un grupo tiol y la tiolasa corta el que viene de 4 en 2 de 2. Es decir, resumen, si el ácido graso de la cantidad de carbonos, ¿sí?, en este caso, ¿sí?, menos 1. Ese es el número de ciclos. El número de ciclos que van a ocurrir. ¿Por qué? Porque en el último, como me quedaron 4, no puedo cortar menos que de a 2. Entonces, al cortar 2 me quedan 2 de 2. Y lo importante es que lo que se forma acá, lo que entró, miren que es arriba, una acil-CoA, un ácido graso activado. Pero lo que sale de la beta oxidación con cada ciclo es una acetil-CoA. ¿Dónde encontraban el acetil-CoA? A ver. ¿En qué ruta metabólica está el acetil-CoA? En el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs. Muy bien. Es decir, que fíjense que si hacemos un balance energético, por cada vuelta se forma un NAD y un FAD, ¿de acuerdo? Por cada vuelta. Pero además se forman, ¿sí? En este caso, se van a formar por cada vuelta se va a formar un acetil-CoA, salvo en la última que se forman 2. Entonces, el número de acetil-CoA que se forman es igual a N sobre 2. Es decir, si yo tengo ahora el número de átomos de carbono que van a dar, ¿sí?, van a ser, hoy me equivoqué en el número de ciclos, chicos, perdónenme, es el número de ciclos sobre 2 menos 1, me parecía que no podía ser, porque son 2 carbonos que se van cortando, ¿sí? Sería de 7 ciclos si fuera de 16 carbonos. No, cámbienlo eso, por favor. Es decir, el número de ciclos que se dan es N sobre 2, ¿sí? Y a esto le tengo que restar 1. ¿De acuerdo? Es decir, si son 16 carbonos, tiene 7 ciclos. ¿Quedó claro? Y el número de acetil-CoA que se forma es N sobre 2, son 8. ¿Sí? Eso lo tiene más resumido acá adelante. Miren.
Esto es lo que va pasando. ¿Ves que se van cortando? Se van cortando y en el último no les queda que al cortar que me quedan 2 de 2. ¿Sí? Entonces, en esto se va a producir en cada reacción una molécula de acetil-CoA y en las últimas 2, ¿sí? En la última reacción, 2 moléculas de acetil-CoA, lo que acabo de resumir recién. Acá tienen como ejemplo, por favor, no les voy a hacer estos cálculos, esto se da más en bioquímica, pero a modo de ejemplo, si tengo un ácido graso, ¿sí? Que tiene 16 átomos de carbono, por eso yo mencioné esto y me quedó en la cabeza, perdónenme, ¿sí? Si tiene 16 átomos de carbono, ¿sí? El número de ciclos, fíjense que son 7, porque se me dan 7 NAD y 7 FAD. Y el número de acetil-CoA son 8. Como esto, como dijeron bien ustedes, entra en Krebs me rinde en Krebs 3 NAD y un FAD por cada vuelta de Krebs y un GTP. Que al hacer los cálculos, recuerden que hoy se puede multiplicar por 2,5 y por 1,5 los libros modernos, están sacados por una filmina de internet, ¿sí? Pero lo importante es que, a pesar de que acá intervino la pérdida de 2 ATP, miren cuántos ATP se me forman. Aproximadamente 129 con una molécula de ácido palmítico, que es el ácido generalmente que uno tiene como ácido de referencia, ¿sí? Dentro del organismo. Dentro de muchas células membranas plasmáticas. El ácido palmítico es muy abundante. ¿Está? Entonces fíjense que con 16 átomos de carbono que hidrolizo, lo que tengo son 129 ATP. Fíjense que si hago bien las cuentas, en vez de multiplicar por 3, multiplico con los libros modernos por 2,5 y 1,5, esto tiene una explicación también, ¿sí? Que es por la cantidad de hidrógeno que pasan a través de la cadena transportadora de electrones, que no son 12, sino son 10 para el NAD, ¿sí? Y no son 8, sino son 6 para el FAD, ahí la diferencia. Lo que ocurre es que se forman prácticamente, ¿sí? 112, 113 ATP, que igualmente es muchísimo, ¿sí? Es muchísimo. De ahí que sean un buen combustible a nivel energético. ¿Hasta acá se entendió? ¿De dónde salió el 16? Un ejemplo. ¿Está claro? Es un ejemplo. Puede ser de 18, puede ser de 20. Hay también, si uno quiere hilar fino, hay cadena impar. Es decir, la mayoría de los ácidos grasos son de número par. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos a la biosíntesis de ácidos grasos, vamos a ver que siempre es par, nunca es impar. ¿Está claro esto? Y para ser impares hay que tener una ruta metabólica distinta. Lo mismo para hidrolizarlos. Hay que agregarle un átomo de carbono para que sea par, si es impar. Si es de 9, hay que agregarle uno para que sea de 10, por ejemplo. ¿Sí? Pero la mayoría son pares, porque como se cortan, también se hidrolizan. ¿Se entendió? Pero es un ejemplo de cualquier ácido. Acá puse el palmítico como una referencia. Ese 16 son 16 átomos de carbono. Pero los más chicos son de 8 y los más largos son de 20, 22, 24 átomos de carbono. ¿Está? Por lo menos los que tenemos en el circulatorio y en las células. ¿Se entendió? Sí. Ahí está la formulita ahí abajo, ¿la ven? Número de vueltas, número de átomos de carbono sobre 2 menos 1. Número de vueltas para obtener el FAD, número directamente menos 1, por eso me da 7. ¿Está? Son 7 vueltas. Bien. Último, para no cansarlos, porque es largo esto. Biosíntesis de ácidos grasos. Acá también voy a hacer un cuentito. No lo voy a explicar en detalle con las enzimas y todo, porque no les interesa para la finalidad de la fisiología. ¿Sí? ¿Cuándo ocurre la síntesis de ácidos grasos? Y esto sí es fundamental. Cuando hay, por ejemplo, un exceso de glucosa. ¿Sí? A ver, hay muchos casos en que el vulgar de la jerga coloquial dice, pero yo no consumo grasa y sin embargo aumento de peso. Tengo un mayor perímetro abdominal. ¿Por qué me pasa eso si yo no consumo grasa? Todo descremado. ¿Pero qué consumís? Y uno hace la consulta a la anamnesis y come mucho hidrato de carbono. Y es por eso. ¿Está claro? Porque fundamentalmente el exceso de glucosa convierte, ¿sí?, la glucosa en ácidos grasos a nivel hepático. ¿De acuerdo?
De ahí que después se acumulan en el tejido adiposo como triacilglicéridos, ¿sí? Por eso es importante hacer este hincapié de que la grasa no solo proviene de una forma exógena de la ingesta, que también obviamente es importante, no lo voy a despreciar, pero también se reconvierte a partir de los hidratos de carbono. ¿Está claro? Entonces, a partir de los hidratos de carbono, los ácidos grasos, ¿sí?, se pueden biosintetizar, se pueden sintetizar de nuevo. ¿Para qué? Para su almacenamiento. ¿Tá? Entonces, tenemos que dependiendo de la glucosa hepática o depende de la glucólisis vía piruvato, si por ejemplo hay mucha glucosa y el sensor, que ya lo van a ver a nivel hormonal, me indica que la glucosa no falta, pero hay una mayor cantidad de ácidos grasos, ¿sí?, que de alguna manera se acumulan en el músculo y de glucosa hepática, esto se puede transformar en nueva cantidad de ácidos grasos y llegar de alguna manera al tejido adiposo, ¿sí? Ahora, la glucosa hepática se va a transformar en ácido piruvico o piruvato. ¿Qué ocurre? Ustedes recuerden que el piruvato, ¿sí?, va a entrar dentro del ciclo de Krebs. Hasta acá estamos. Pero ¿qué ocurre? Si hay mucha energía, el ciclo de Krebs tiene puntos regulatorios. Y en un primer instante, una vez que se formó acetil-CoA, el acetil-CoA no puede atravesar la membrana mitocondrial. Muy importante. Con lo cual, tiene que haber un sistema de transformación del piruvato. ¿El piruvato cuántos átomos de carbono tenía? ¿Se acuerdan? ¿O el ácido pirúvico? Proveniente de la glucólisis. La glucosa se cortaba en ¿cuántos? Es decir, tiene 3 carbonos, la glucosa se corta en 2 piruvatos, ¿está claro? Una vez que llegamos a este punto, ¿sí?, y se formó de alguna manera, el citrato. ¿El citrato cuántos tiene? Un ácido cítrico. Porque el ciclo se llama ciclo de Krebs, para que no sepan de memoria. Ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Tienes 3, ¿sí?, grupos carboxílicos y tienes 6 carbonos el ácido cítrico. ¿Está? El ácido cítrico tiene 6 carbonos. Es decir que cuando el piruvato entra en la mitocondria, en el ciclo de Krebs, ¿sí?, primero con una piruvato deshidrogenasa, un completo multienzimático, ¿sí?, toma el oxalacetato, que proviene del ciclo de Krebs, y transforma, ¿sí?, ahora eso en ácido cítrico, perdiendo un átomo de carbono, como dióxido de carbono, y formando un ADH. El primero que se forma fuera del ciclo de Krebs, porque dentro del ciclo de Krebs se forman 3. ¿Sí? Bien, ahora, como el acetil-CoA no lo puede aprovechar, cuando entra en esto, dentro del ciclo de Krebs, ahí se los puse, una inhibición de una enzima, la isocitrato deshidrogenasa, que si hay mucho ATP, se inhibe la formación del isocitrato y ahora directamente, ¿sí?, con una enzima, lo que hace es transportarse fuera de la mitocondria y ahí transformarse en una molécula de malonil-CoA, ¿sí? No importa acá los nombres, por favor, chicos, importa que quede el concepto, ¿sí? Que como justamente el acetil-CoA abunda porque hay oxidación a nivel del piruvato y hay una interrupción del ciclo de Krebs, escuchen esto, que por favor lo que después les voy a pedir, ¿sí?, automáticamente hace de que el citrato ahora pueda atravesar la membrana mitocondrial y a nivel citoplasmático poder, vía malonil-CoA, formar directamente, con poder reductor, con poder del pH, poder formar el ácido más común, que es el ácido palmítico, que es el primero, el que después se puede transformar en otros ácidos grasos. ¿Hasta acá se entendió? Esto es lo que quiero que quede, por favor, ¿sí? Ahí tienen toda la ruta, ¿sí? Que es lo que les dije recién, el piruvato, ¿sí?, se transforma en acetil-CoA, y por vía del oxalacetato se transforma en citrato. El citrato ahora sí puede atravesar la mitocondria, ¿lo ven?
y por vía de una ruta metabólica, no importa cuál, ¿sí? Se transforma luego en, ¿sí?, piruvato que vuelve a la mitocondria. Esto es una estrategia regulatoria, obviamente, ¿sí? Pero este hace de que por esta vía se transforma en malonil-CoA para formar un ácido graso. ¿De acuerdo? También la glucosa, por vía de las pentosas fosfatos, puede formar piruvatos, otra de las vías, ¿sí? Pero no importa, quédense con esta. ¿Hasta acá quedó? ¿Sí? ¿Preguntas de lo que vimos hasta ahora? Algo de las lipoproteínas, que es importante, de lo de la densidad, esto que es la degradación y biosíntesis de ácidos grasos, etcétera. Acá tienen lo que me preguntaste recién, no me acuerdo quién era ustedes que me preguntó, fíjense los ácidos grasos. Esto que aparece acá, que después va a estar en la filmina, obviamente, ¿sí? Estos 1,1 es la posición del doble enlace a través, obviamente, del sistema, ¿sí? Esto hay un doble enlace, la posición omega 9. Omega es contar a partir del fin de la cadena, no del principio. Está entre la posición 8 y 9, etc. ¿Está? Acá hay 2 dobles enlaces, acá hay 3, acá hay 4, fíjense. ¿Está? Por eso son ácidos grasos saturados e insaturados. ¿Sí? Bien, ¿preguntas? Profe, yo no entendí muy bien la biosíntesis de ácidos grasos. ¿Esto de atrás? Bueno, te lo cuento desde acá, ¿puede ser? Mirá, lo importante que tenés que recordar es esto. ¿Por qué se forman? ¿Por qué hay biosíntesis? ¿Sí? La causa principal es que sobra glucosa. Hay mucha glucemia, ¿está? A nivel hepático, presta atención, lo que ocurre es que justamente la glucosa entra en glucólisis, ¿sí? Entra en la glucólisis, llegamos a vía piruvato. ¿Sí? El piruvato, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? El piruvato se transforma en acetil-CoA, que es la primera, ¿sí? Perdón, el piruvato se transforma en citrato. ¿Vía quién? Vía la acetil-CoA y el oxalacetato. Esto recordad que es Krebs, ¿sí? Una vez que se formó el citrato, la citrato sintasa forma el citrato, pero como tenés un punto regulatorio, a ver, la pregunta es, ¿por qué el punto regulatorio está al empezar y no al final, Krebs? Esta es una pregunta interesante que uno se haría. ¿Por qué puntos regulatorios? Porque justamente sobra ATP. La célula no necesita energía, entonces no va a entrar en Krebs, porque hacer la ruta de Krebs interviene en la ruta de oxidación y reducción, con gasto de energía. También sí puede atravesar la mitocondria. ¿Está claro? Sí la puede atravesar. Como la puede atravesar directamente, ya sea el acetil-CoA que se formó por la vía de cualquiera de las rutas metabólicas, porque también puede ser de los aminoácidos. ¿Está claro esto? ¿Sí? Con lo cual el citrato ahora, por una ruta metabólica, ¿sí?, va a devolver el piruvato, lo ves acá dentro de la mitocondria, pero va a ser que ahora, fíjate que el acetil-CoA que no podía salir, ahora se forme afuera. Y el acetil-CoA, que si vos recordás, era el producto de oxidación del ácido graso, ahora va a ser la síntesis, en donde se forma malonil-CoA y automáticamente se forma el ácido graso, que es el palmítico en este caso. ¿Ah? ¿Quedó claro? Esto es lo que tienen que recordar, este punto. No las enzimas, por favor, pero sí la importancia de los puntos regulatorios a nivel fisiológico. Eso es lo que me importa. ¿Está? ¿Quedó? ¿Sí? Bien. Cetogénesis, muy importante. ¿Por qué formamos cuerpos cetónicos? Cuando hacemos lipólisis, oxidación de ácidos grasos, nuestro organismo va a oxidar los ácidos grasos por beta-oxidación. ¿Pero qué ocurre? Como ocurría con los sistemas de lanzaderas, como ocurría con los transportadores, como ocurría de muchos productos a nivel metabólico celular, la entrada
del acetil-CoA al ciclo de Krebs se puede ver saturada. Con lo cual, si hay mucha oxidación, muchísima oxidación, ¿sí? El acetil-CoA surge ahora como un intermediario metabólico para la formación de cuerpos cetónicos. ¿De acuerdo? Es decir, papel de 3 etapas. Primero se forma el acetoacetil-CoA, después se forma el intermediario metabólico, que es el 3-hidroxi-3-metil-glutarín-CoA, y por último se forma el acetoacetato, que el acetoacetato le da origen a la di-beta-hidroxibutirato, o ácido butírico, si lo quieres llamar más claramente, y a la acetona, que son los principales llamados cuerpos cetónicos. ¿De acuerdo? Entonces lo importante es por qué se producen, ¿sí? Más que los nombres. Ahí tienen la ruta, ¿sí? 2 moléculas de acetil-CoA, las dos tienen, ¿sí? La particularidad de fusionarse y formar un intermediario que tienen 1, 2, 3 cuerpos carbonados, ¿sí? Esto se va a hidrolizar, se recompone ahora, ¿sí? La coenzima y me queda un intermediario de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, que hace de que este sea el precursor, ¿sí? De intermediarios de, en este caso, 3 carbonos, que es la acetona, la común, y la beta-hidroxibutirato o ácido butírico, también se puede llamar, que tiene 4 carbonos. Principales cuerpos cetónicos, de los cuales se va a hacer mano el músculo esquelético, ¿sí? Algunos tejidos y también como una estructura secundaria de combustión las células neuronales, porque también les sirve como combustible a falta de glucosa, ¿sí? Bien, esto es anecdótico, no es para que también se lo estudien, pero fíjense que formación y función de los fosfolípidos, esto lo tienen que saber ya de memoria, porque los fosfolípidos forman todas las membranas plasmáticas, tanto las extra como intracelulares, los sistemas de la membrana, como la membrana nuclear, el aparato de Golgi, etcétera, ¿sí? Entonces son constituyentes de las lipoproteínas, recuerden esto que lo vimos recién, y también son esenciales para la formación y nutrición de las mismas, ¿sí? Otros, como la tromboplastina, compuesta por una de las cefalinas que interviene en la coagulación, ¿sí? La esfingomielina, como formación de la vaina de mielina, ¿sí? Algunos que puedan actuar como donador de radicales fosfato para reacciones energéticas, y obviamente la síntesis de elementos de las membranas plasmáticas. Esto es lo más importante, ¿sí? Y por último, para terminar, el amigo, el colesterol, ¿sí? Un componente fundamental. ¿Por qué? Porque actúa en 3 procesos metabólicos y fisiológicos fundamentales. Primero, las membranas plasmáticas. Forma parte de las membranas plasmáticas de los mamíferos, ¿sí? Actúa como un constituyente, dándole un carácter diferencial a la membrana plasmática, cambiando su estructura, su rigidez. También actúa como el precursor de los ácidos biliares en el hígado. Y también actúa como el precursor de las que tienen arriba, que son las hormonas esteroideas o esteroides, ¿sí? Como el cortisol, la testosterona, que es un andrógeno, ¿sí? Los glucocorticoides como el cortisol, etc. ¿Sí? Bien. Síntesis de colesterol, ¿sí? ¿Dónde proviene el endógeno? El exógeno, ya lo dijimos, alimentos y la bilis, fundamentalmente. Se absorbe a nivel intestinal, ¿sí? Ahora, el endógeno principalmente es sintetizado por el hígado. Porque fíjense que cuando vieron el report de las lipoproteínas que transportaban colesterol, la que transporta la mayor cantidad de colesterol son las IDL y las LDL, fundamentalmente las dos últimas, ¿sí? Ahora, el núcleo es un núcleo que de alguna manera depende de ciertos radicales, por eso se dice que es esterólico, es un esteroide, ¿sí? El nombre del colesterol es ciclopentano perhidrofenantreno. Por eso le digo colesterol para los amigos, ¿de acuerdo? No se los voy a pedir así, ¿sí?
Ahora, esto se da a través de ciertos pasos en los cuales la síntesis del colesterol es importante para todos los mamíferos. Por lo que dije recién, porque es necesario, porque es útil. Obviamente, el aumento del colesterol es patológico, no lo voy a negar, pero el colesterol es necesario para todo esto que tienen ahí abajo, ¿de acuerdo? Para dar acilocólico, para hormonas esteroideas, etc. ¿Estamos? Entonces el colesterol es necesario, es imprescindible. Proceso de síntesis, no importa que sepan todo, pero que sí que el colesterol sí se forma a través de, por ejemplo, el acetil-CoA, que se puede transformar, ¿sí?, en un intermediario metabólico que culmina con lo importante que es el ácido mevalónico, porque esto le da presencia ahora a un isopreno que es el escualeno, y de ahí que se forma el colesterol, ¿sí? Esto es lo más importante, lo último que dije, ¿sí? Por eso el hígado es la fábrica metabólica de colesterol por excelencia, es el que sintetiza el colesterol a partir de intermediarios metabólicos. Ahí tienen todo el ciclo, no importa. Sí que recuerden esto, a partir del acetato se forma acetil-CoA y por intermediarios metabólicas de varias de las rutas metabólicas se forma el escualeno. El escualeno aparece en tiburones ya, ¿sí? ¿Sí? El escualeno aparece en tiburones. Y se ve que después a partir de acá se forman estructuras como el aldosterol y termina siendo colesterol. Que después, por ciertos productos metabólicos, se forman las hormonas esteroideas, los ácidos biliares, etc. Factores que modifican la concentración de colesterol. Obviamente, la ingesta, ¿sí? La ingesta de, fundamentalmente, el colesterol que se ingiere con la dieta. Inhiben fundamentalmente las enzimas que inhiben la síntesis de colesterol y aumentan la concentración de hidroplasmática, ¿sí? También la dieta con grasas muy saturadas, ¿sí? Las grasas que no tienen dobles enlaces, entonces que se forma directamente un mayor depósito obviamente de acetil-CoA y esto genera una mayor cantidad de colesterol orgánico. La ingestión de ácidos grasos poliinsaturados, ¿sí? También reduce la concentración sanguínea de colesterol de manera leve o moderada, ¿sí? Y la falta de insulina o hormona tiroidea, que aumenta la concentración sanguínea de colesterol, y el exceso de la hormona tiroidea, ya lo van a ver, no me quiero adelantar, con la tiroides como órgano metabólico por excelencia, como de regulación metabólico por excelencia, que produce también el metabolismo intermediario, o sea, la regulación del metabolismo intermediario. Bien, y dar pie para lo que van a hablar la clase que viene con el doctor Biesma, yo voy a tratar de participar, que es la arteriosclerosis, esa enfermedad que hoy es una enfermedad epidémica junto con la diabetes, la obesidad y todas las enfermedades metabólicas de nuestro siglo, que han traído a consecuencia una gran cantidad de enfermos de infarto, de accidentes cerebrovasculares, etc. En donde, como ustedes pueden ver en las fotos, la luz del vaso se reduce por depósito de lípidos, de sustancias que le van dejando neutrófilos, etcétera, que lo que hacen es reducir el vaso y cualquier trombo que circula por el sistema, que se forman cotidianamente, interrumpe la luz vascular y esto provoca estos accidentes que son realmente fatales a veces para la economía del organismo, como por ejemplo un accidente cerebrovascular o un infarto. ¿Sí? ¿Preguntas? Me cansé de hablar. Consultas, vamos. Aprovechen el tiempo. Tratar de ir a... La cámara se me apagó, no sé, pensé que me apagó, no importa. ¿Preguntitas? ¿Algo? Escucho, vamos. Así no me quedo hablando solo, que no me gusta. De esto, de lo anterior, de lo que sea. Pregunten lo que quieran. ¿Sí? Del video, algo que se ha visto en el video, que les haya llamado la atención, cualquier cosa. Vamos, siéntanse libres de preguntar, chicos, no estoy tomando examen.
de lo que han escuchado a veces digamos, en sus casas, de lo que han podido leer en el Gayton, cualquier cosa, lo que quieran preguntar. ¿Nada? Bien. Si no hay nada, recuerden que a las 3 tienen clase con el doctor Navarro. Ayer habló conmigo y me dijo que le generaba una clase hoy a las 15 horas. ¿Sí? Va a retomar el tema del sistema autónomo, ¿sí? Y bueno, también pueden trabajar con cualquier cosa de lo que han visto en las clases, ¿sí? Pregunten que es el momento ahora. Fundamentalmente para lo que son parciales y para el final después. ¿Sí? Bueno, si no hay nada más, hasta acá los dejé. ¿Sí? Tuvimos 2 horas, prácticamente casi. Gracias por estar y nos veremos la semana que viene. La semana que viene seguimos con el temario, seguimos con las clases y bueno, estudien por favor y nos veremos la semana que viene. Hasta luego. Buen fin de semana.